Mi nombre es Adriana Franco y soy profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Durante los últimos meses, uno de los discursos que hemos escuchado de manera recurrente es que la enfermedad del coronavirus nos afecta a todas y a todos por igual. En el caso particular de África, la Organización Mundial de la Salud está preocupada por la situación, pues debido a la poca infraestructura hospitalaria y médica que tiene el continente para poder hacer frente a esta enfermedad, a esta pandemia. Y esto se debe también, o esta situación, no la podemos entender sin la historia de explotación y subyugación que ha sufrido el continente y que se vio todavía más afectada durante finales de la década de los 70 y principios de los 80 con los programas de ajuste estructural. Algo que hemos visto con esta pandemia es que las políticas neoliberales han debilitado muchísimo a los servicios de seguridad sanitaria y social, y esto también ha sucedido en el caso del continente africano. Se cree que en promedio hay menos de 2 médicas y médicos por cada 1000 habitantes, lo cual complica la situación de la pandemia. Asimismo, tenemos que pensar que la pandemia llega al continente africano en un contexto en el que se está luchando con otro tipo de enfermedades como el ébola, que al parecer, o sea, aunque ya se había determinado que se había dado de alta el último caso, hay un nuevo brote, otra vez en República Democrática del Congo, pero también la malaria. Y las medidas de confinamiento que han sido sugeridas por la Organización Mundial de la Salud para contener la enfermedad, lo que hace es dañar las campañas de salud que se tienen para contener este tipo de enfermedades. Por ejemplo, en el caso de Níger, lo que ha sucedido es que se canceló la campaña de vacunación contra el polio justamente por mantener las medidas de contención. Y de acuerdo con datos de la Hopkins University, el 60%, casi el 60% de estos están concentrados solamente en 4 países. El que tiene más casos es Egipto, seguido por Marruecos, Sudáfrica y Argelia. Y cómo explicar también que más del, o bueno, casi el 60% de los casos estén concentrados en estos espacios. Una de las hipótesis es justamente que son las zonas en donde más se han llevado a cabo pruebas y por lo tanto donde se ha determinado que hay más casos. Pero por otro lado, también algo que nos ha mostrado el coronavirus es que las zonas donde se da de manera más fácil el contagio son las ciudades, las grandes ciudades, donde hay una concentración de población, una conglomeración de gente y donde justo la densidad de población es más amplia. Esto podría ser una ventaja para muchas regiones del continente africano. Sin embargo, insisto, tenemos que considerar las otras enfermedades con las que también o a las que también se les tiene que hacer frente en este contexto y que generan cientos de miles de muertes en el continente africano. Entonces, bueno, bajo este contexto a nivel internacional también se ha cuestionado qué es lo que va a suceder o en qué mundo vamos a vivir después del coronavirus. Y esto mismo podríamos cuestionarnos en el caso de África. ¿Se van a permitir que haya regímenes más vigilantes y que controlan más a la población, como hemos visto en algunos casos en Asia? ¿O se va a permitir construir y diseñar alternativas, ¿no? Eso es una pregunta que les dejo a ustedes para que lo cuestionen, qué mundo tendremos y en particular cuál será el contexto en el que tengamos a África después de esta pandemia.